No sé si han podido leer la frase de Arturo Jauretche. ¿La leyeron? No. ¿No? Bueno, Nancy. En economía no hay nada misterioso ni inaccesible al entendimiento del hombre, y deberíamos decir de la mujer, de la calle. Si hay un misterio, reside él en el oculto propósito que puede perseguir el economista, y que no es otro que la disimulación del interés concreto al que sirve. Un poquito estos tres encuentros tienen ese sentido. Hay como dos mensajes. Un mensaje es: la economía no solo es entendible para todos, sino que debe serlo, porque queramos o no estamos comprometidos. La economía, como la política, nos chupa. Y segundo, es tratar de ir contracorriente. Cuando digo contracorriente, digo ir en contra del modelo neoclásico, neoliberal, que nos inunda de matemática, que nos inunda de fracciones, de cuentas, de fórmulas, de modelos, que uno se va acercando, se quiere acercar a la economía y lo va empujando para atrás y decide, en última instancia, triste y solo, esto no es para mí. Y cuando esto no es para mí, es para otros. Y esos otros son los que nos empujaron para afuera. Así que los tres encuentros que vamos a tener... Ahí está. El primer encuentro de hoy tiene que ver con críticas concretas al paradigma neoliberal, es decir, al modo en que nos enseñan economía en la facultad, al modo en que la economía es tratada en los medios y al modo en que la economía se comparte en la calle. El segundo encuentro vamos a tratar de pensar juntos sobre la pobreza, sobre la desigualdad, sobre la desocupación, y para eso vamos a pensar tipos ideales, ¿no? Pensarla desde el populismo, pensarla desde el marxismo, pensarla desde el liberalismo, y a partir de ahí dialogar con esos tipos ideales y ver los grises, porque todo es gris, en definitiva. Y por último, el otro viernes, si es que todavía están acá, vamos a tratar de pensar juntos el proyecto populista kirchnerista, analizar estos años desde el punto de vista económico-político, avances, algún que otro retroceso, límites y, como puse por ahí, ¿no? Si no se profundiza, se retrocede, no se estanca. Vamos a tratar de dar cuenta de ese proceso, desde el punto de vista fundamentalmente económico. Pero bueno, comencemos. Dice taller y parece seminario, parece exposición. La idea es que podamos levantar la mano, charlar, preguntar, y lo que hacemos siempre en una clase. No tengan miedo por el micrófono. Bueno, si ustedes escuchan algo de economía, ¿a qué hacen referencia? Si les digo, díganme algo sobre economía. ¿Qué dicen? No sé. Números. ¿Qué más? Dinero. Así, lo primero que les venga, economía. Mi papá me decía, para apagar la luz hubo que hay que hacer economía. Perfecto. Gasto. Ahorro. ¿Qué más? Economía. ¿A qué suena? Mercado. Consumo. Inversión. Especulación. Oferta. Y su esposa. Demanda. Bien, la idea del taller es pensar la economía con rostro humano. La idea del taller es comenzar por el único lugar donde podemos comenzar la economía, que es por el ser humano viviente. Ese ser humano viviente que las teorías neoliberales se encargan de ocultar. Ese ser humano viviente que no es otro que el compañero, que quien les habla, que la compañera, que tiene necesidades, que vive, que tiene esperanzas, que sufre, que llora, que tiene familiares. Ese es el único sentido de la economía.
Sin embargo, parece ser que cuando hablamos de economía, difícilmente lo nombremos. ¿Se entiende lo que digo, no? Ese ser humano viviente que tiene necesidades, que allá hace 5.000, 6.000 años seguramente andaba vagando por la naturaleza y conseguía, para satisfacer las necesidades básicas, ¿qué cosa? Alimentos, comida, abrigo, casi sin el mínimo esfuerzo. Estaba todo a su alrededor. Habrán pasado unos años para que los alimentos cercanos o los elementos empezaran a estar más distantes, y el ser humano viviente, ese que somos nosotros, tuvo que empezar a hacer otra cosa. ¿Qué tuvo que empezar a hacer? Trabajar. ¿Qué es trabajar? Trabajar no es lo que ustedes están pensando ahora que es trabajar. Lo que ustedes piensan que es trabajar es el trabajo subsumido, metido dentro del sistema capitalista. En este caso, el trabajo era simplemente agarrar un palo, pegarle a un árbol y que la manzana caiga. Ese trabajo es el constante que tenemos desde hace 6.000 años hasta la actualidad. Ese ser humano que trabaja, ese ser humano que vive, es el fundamento de la economía. Habrán pasado otros años para que el ser humano críe ganado, haga huertas, invente la agricultura y empieza a aparecer el excedente. ¿Qué es el excedente? Todo aquello que, lo que sobra, no podemos consumir. Todo aquello que en este momento no lo consumimos y lo guardamos para después. Y ese es excedente el que va a dividir las aguas de ahora en más. No solo el excedente, sino el uso que se va a hacer de él. Ese excedente va a poder tener, en líneas generales, dos gestiones. Yo me pongo acá y tapo, ¿no? Una gestión comunitaria del excedente o una gestión oligárquica del excedente. ¿Se entiende bien la diferencia, no? Pónganse cualquier ejemplo. Sobran alimentos, agua y vestidos y es la propia comunidad organizada la que decide el destino de eso. ¿Qué hacemos? Lo usamos, lo guardamos, lo intercambiamos. Y del otro lado, a partir de la división de oficios, a partir de intentos por la división del trabajo, un grupo de la comunidad va tomando la potestad de gestionar el excedente. Gestionar el excedente que va a implicar más tarde justificar por qué yo puedo gestionar el excedente por vos. Y esas justificaciones van a tener tinte religioso, van a tener tinte secular, es decir, no religioso, o van a tener tinte pseudocientífico como en la actualidad. Por lo tanto, no es de extrañar que para justificar el excedente en la antigüedad se le haga pasar ritos de iniciación a los hijos de los que manejaban el excedente, previo aviso de por dónde había que pasar. Y ahí empezamos a hablar de la educación, ¿no? Una educación para algunos y otro tipo de educación para otros. Un poquito más adelante, el faraón egipcio va a levantar la mano y el río va a subir e inundar las tierras y las va a hacer fértiles. Y eso le va a dar potestad para manejar el excedente. Y poder. No va a decir que él había construido el nilómetro. Simplemente va a decir que habló con Dios. Y le atendió. Porque Maradona también habló con Dios. El señor feudal se va a quedar sentadito. Ese feudalismo que el eurocentrismo nos hace creer que es característica de la humanidad, pero que es un periodo corto de la Europa. Ese feudalismo, el señor feudal sentadito va a esperar que el campesino le lleve lo que le sobra
comillas, de lo que produjo, diciendo que él está sentado ahí en nombre de Dios. Y todo esto que lo vemos tan arbitrario, que lo vemos tan ridículo, y que estaremos pensando, ¡qué idiotas! Se comían el verso y dejaban que el excedente lo maneje otro. Si el excedente lo produce la comunidad, si la única fuente para producir el excedente es el trabajo, para atrás, el ser humano vivo, ¿por qué lo maneja otro? Y hoy, del mismo modo que ayer, pasa lo mismo. Nada más que no es Dios, nada más que no es el río que sube, pero sí son, como dijeron los compañeros, las curvas de oferta y de demanda. Sí es el mercado el que regula libre, comillas, justamente el excedente y distribuye éxitos y fracasos fruto exclusivamente del esfuerzo personal, y por lo tanto ese excedente está eficientemente distribuido. Contra esa teoría es la que propongo este primer encuentro. Lo que dijimos recién, ¿no? En este sentido, la economía se funda en una pseudociencia. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, muy chiquitito, para entender por dónde le entramos a la economía. Hay que entender qué nos dicen que es la economía. Agarro cualquier libro hoy, universitario, de ayer, manuales, leo, busco definición de economía, y la economía es eso que está ahí. La economía es el uso alternativo de recursos escasos para la satisfacción de necesidades. Y sin pensarlo un segundo, entramos por el lado que los otros, como decía Jauretche, quieren que entremos. Ya no podemos volver atrás, porque entramos a la economía por la escasez y entramos a la economía por la eficiencia. Díganme, compañeros, ¿dónde ven escasez? ¿Hay escasez? ¿En algún lado hay escasez cuando una familia gasta en alimentos para perros lo mismo que necesitan 130 familias para vivir por mes? ¿Es eficiente el modo que el mercado distribuye los recursos? Sin embargo, ya entramos a la economía por la escasez. Ya pensamos que la pobreza es inevitable, en que todos los casos será perfectible, que se podrá mejorar, que se podrá retocar un poquito. Pero habiendo entrado por ahí, no puedo pensar una economía de la abundancia. Y la economía es de la abundancia. Esta definición, les decía, para situarlos, viene de fines del siglo XIX y es la respuesta liberal a Marx. Marx debate con los clásicos, con David Ricardo, con Adam Smith, debaten sobre economía, filosofía y ética. Todos estos muchachos, los neoclásicos, se van a encargar de sacarle a la economía la ética, la filosofía y la política. Se lo sacan de exprofeso, hasta en el nombre de los manuales. De hecho, Marshall, el que hace la síntesis de estas ideas, escribe su manual de economía. Hasta él, todos habían escrito sobre economía política. Así de obvio es. Y para sacarle la política, las relaciones de poder, la historia, la sociología a la economía, hay que meterle otra cosa. ¿Qué hay que meterle? Números, ciencia. Números. No, ciencia no, números, matemática, una ciencia en particular. Tecnicismos. Hay que inundarla de matemática. Porque si la inundo de matemática,
Porque si la muestro con fórmulas, empiezo a alejar al verdadero interesado, a las clases populares. En este sentido, vos podrías hacer el tic, ¿no? Como para colaborar. Ya que hablamos de compañerismo, perfecto. Sí, le abajo. Cuando te guiño el ojo, sin que la gente se dé cuenta, como que lo preparamos. Dale. Miren cómo nos presentan la economía los neoclásicos. Escasez de recursos. Perdón que doy la espalda. Hay recursos productivos. La tierra, la naturaleza, el trabajo y las maquinarias. Miren dónde quedó el trabajo. Por eso empecé con el trabajo vivo. Por eso empecé con el ser humano viviente. Lo redujeron a un factor productivo y nos callamos la boca. Así debe ser. Como son escasos, como son escasos los factores productivos, son escasos los bienes. Y por lo tanto, hay un modo de relacionarse. Existen familias propietarias de factores productivos. Pero existe la propiedad privada. ¿No me avisaron? Pasamos de entrada a que hay determinadas familias que son propietarias de los factores productivos. Pero si Carlitos recién me dijo que la comunidad con su trabajo generaba bienes y estábamos viendo cómo administrábamos el excedente, y de repente propietaria de los factores productivos, y del otro lado empresas. No me dicen que este es el modo capitalista de subsumir a estos actores. Me dicen que esto es la economía. Y por fuera de esto, ¿cómo hago para pensar? No se dieron cuenta de este gesto. Las familias le dan los recursos naturales, el trabajo y el capital. Y las empresas por ello le pagan su justo salario, su justo interés y su justa renta. ¿Qué van a hacer las familias con ese ingreso? Consumir los bienes que producen ¿quiénes? Yo pensaba que las familias también pueden producir bienes, que hay producción de autoconsumo. No, las empresas producen bienes. Mercado de los factores. Se compran y se venden factores. Me parece que viene la oferta y la demanda, enseguidita. Las empresas fabrican bienes y se los enchufan a las familias, que con eso satisfacen sus necesidades. Y por ello pagan un precio. Precio que sabe Dios cómo se determina. Si es que sabe. Si es que sabe. Volvemos para atrás. A ver. Familias para la economía neoclásica. Cuando digo neoclásica, digo principio del siglo XX. Pero vale lo mismo para el paradigma neoliberal a partir de los 70. Porque toman estas ideas en el contexto de la globalización. Es lo mismo. De hecho, esto es lo que se enseña hoy en las facultades de economía. Hoy en los profesorados de economía y de historia, profesor. Mercado de bienes, ahora sí. Y apareció la solución a todos los problemas. La ley de oferta y la ley de demanda. Nos vamos a meter en cómo se determina el precio. Y el supuesto es el siguiente. La oferta son las empresas. Cuando el precio sube, las empresas se ven tentadas a querer vender más. Por lo tanto, a más precio, más venta. Sin embargo, las familias, los consumidores, tienen el efecto contrario. A más precio, quieren comprar menos. Por eso lo estoy marcando por ahí. Y en este juego libre, nótese la sorna, aparece un precio, ¡cling! ¡Qué alegría! El precio de equilibrio. El precio justo. Perdón, de equilibrio. Empezamos a discutir si es justo o no es justo. Yo pensé que la ética estaba con la economía. No se discute. Es el precio de mercado. Es el precio
que fijan las fuerzas impersonales del mercado. Y a la política, las relaciones de poder, el trabajo, el ser humano vivo, de eso se encargó el neoclasicismo, de eso se encargó de revivir el neoliberalismo, de esconder. No nos dicen que esto es una parte, nos dicen que es el todo. Marx, perdonen que siga, dicen el fetiche. Nos metieron el fetiche. ¿Qué es el fetiche? Tomar la parte por el todo. No es que no exista la oferta y la demanda, es que no es el todo, ni mucho menos lo más importante. Las categorías a partir de las cuales nos hacen pensar la economía son la escasez, la eficiencia y el individuo. Nos metieron una visión matematizada de la economía para que nos alejemos. Nos metieron una visión apolítica, deshistorizada, para que empecemos a decir: no, no hables de derecha, de izquierda, de políticas públicas, eso es otra cosa. Hicieron un verdadero fetiche tomando la parte por el todo. En definitiva, como dijimos, escondió, ocultó al ser humano viviente. Ese que se levanta a la mañana y se toca, ese, no estoy diciendo algo abstracto, digo, el ser humano viviente desaparece del universo neoclásico, que en definitiva es el único fin de todo esto. Quería hacer una prueba de cómo vemos el mundo a través de la categoría de individuo. Si apago la luz, ¿se vuelve a encender? ¿Qué pensaron? ¿Qué les vino a la cabeza? Estás loco. Vos porque me tuviste de alumno. Ahí como que tienes saberes previos. Cuando alguien apaga y enciende la luz, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa? Díganme. Oscuridad. Oscuridad, luz, ¿no? El contraste, perfecto. ¿En qué más piensan? Pero sean sinceros. No pongo nota. Ahorrar energía. Ahorro energía, perfecto. ¿Qué más? Volverá la luz. ¿Volverá la luz? ¿Alguno de ustedes pensó que para que esta luz exista hace falta trabajo? En algún momento, obreros en las minas de carbón. Nadie hace la relación. Y sin embargo, no podemos vivir sin el otro. Salimos ahora, me tomo un colectivo y si el chofer no maneja, no llego. Mañana voy a la verdulería y si la persona que me vende no me vende, no como. Y si que el cultivó no cultiva, la otra persona no puede vender. Dependemos el uno del otro porque somos comunidad, queramos o no, más allá de las abstracciones del sistema económico. Del sistema no, del modo de verlo. Dependemos del otro, pero vemos el mundo como si el otro no existiese. Recién lo vimos. Nadie piensa cuando va a fumar un cigarrillo en que hay chicos marcando los límites de los campos para que el avión que tira el pesticida no le tire al campo de al lado para gastar menos. Y sin embargo, sin eso, no fumó el cigarrillo. Y que los pesticidas le caen sobre los chicos. Exactamente. O que hay trabajo de personas, horas, supongamos que es trabajo de adultos por lo menos, horas y horas y horas de trabajo puestos en esa cosecha. Objetivación de vida. Vida puesta en el producto. Nadie lo piensa. Y sin esa objetivación de vida no hay producto. Y sin el producto no hay consumo. Sin embargo, esta perspectiva nos invita a ver oferta, demanda, consumo, satisfacción, terminó ahí. A esto los invito. Los invito a tener una perspectiva relacional, no mirar al mundo a través de la categoría de individuo. Es imprescindible pensar la economía desde otro lugar. Hay que empezar a entrar por otro lugar. La economía
no estudia cómo se asignan los escasos recursos para hacer más eficiente la producción. La economía política, esa que nunca se debió haber ido, estudia las relaciones sociales de producción. Es decir, cómo Corno, esta comunidad, se las arregla para vivir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos justamente? ¿Nos queremos? ¿Pensamos en el otro? Esas relaciones sociales son las que estudia la economía. O lo exploto, o lo uso, o utilizo, como dirían algunos, su valor útil y lo descarto. ¿Qué relaciones tenemos para producir bienes? Eso estudia la economía política. Por lo tanto, miren qué efecto de avanzada. Espera, va. Y este es otro, Estas categorías las tenemos que borrar, pero cuesta. ¿Saben por qué? Porque son hegemónicas. No son ideológicas. Son categorías que las refuerzo en la práctica. Voy a la verdulería y me dice, el tomate está más caro porque hubo una mala cosecha. Y pienso, está escaseando. Porque escasea, está subido el precio. Cada práctica de afuera me refuerza la categoría. Esto es la hegemonía en definitiva, ¿no? La saturación de las conciencias. No podemos pensar por fuera. Casi no podemos pensar por fuera. La economía política tiene como fin develar los intereses, el entramado político, social, cultural que está detrás de cómo se produce. Tiene como fin, como dice acá, desnaturalizar los mecanismos que nos dicen que son naturales. Y tiene como fin tomar una posición ética y política para con eso que estoy estudiando. La economía política no es neutral, no se hace la gila, no se dice objetiva, estudia, desnaturaliza y toma posición ética y dice, voy a estar a favor de estos. Y vuelvo a quien nunca se debió haber ido. ¿Se entiende qué lejos que queda el ser humano viviente si pensamos en la economía con el otro paradigma? ¿Cómo andamos? ¿Estamos cansados o podemos seguir un poquito más? ¿Venimos bien? ¿Sí? A ver. El paradigma neoclásico, neoliberal, necesita de relatos. ¿Qué es un mito? ¿Qué les parece? Historia. Una historia. ¿Qué más? No se puede comprobar. No se puede comprobar, pero ¿se cree? Sí. Si somos lectores del mito, lo creemos. Si el mito no fue preparado para nosotros, nos parece una estupidez. Entonces yo digo, cualquier mito, ahora grecorromano, nos parece estúpido. Mirá lo que se creían, que había dioses que peleaban y que... Sin embargo, otros mitos, en este caso económicos, no nos parecen estúpidos. Ni siquiera nos parecen mitos, nos parecen verdades. Hay un autor, Roland Barthes, que intenta explicar los mitos a través del discurso, de las palabras. Y dice, los signos, las palabras, tienen dos partecitas, un significante y un significado. El significante es la forma y el significado el contenido. A ver si me ayuda el ejemplo. Mi esposa está por ahí. Hoy llego a casa, después de una rotation por Adrogué, solo, y llego con un ramo de flores y se lo entrego. ¿Qué piensa el compañero? Así, ¿qué te viene a la cabeza? Y yo me enamoro de vos. ¿De mí? Hay que Bien. pensar en el otro. Exactamente. Te estoy siguiendo. ¿Qué significa ese ramo de rosas para vos dirigido a mi esposa? Y es un gesto, es un signo. ¿De amor? Y
Depende cómo lo interprete el otro. Yo te pregunto, ¿vos cómo lo interpretarías? Y yo creo que es un gesto, digamos, de amor, ¿sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea de que haya pasado algo con ese ramo de rosas? Te lo regalaron y se lo regalaste, dice. Gracias, Mario, por el apoyo. No creo que no se haya pagado. Perfecto. ¿Otra idea del ramo? Eso es un pollerudo. Pollerudo. Sumisión. Sumisión. ¿Y otro cuál puede ser? Te hacen perdonar algo. ¡Ah! ¡Ay, ya hay alguien por ahí! Apareció la resentida. Sí. Tenías que pedir perdón, dice. El significante es el mismo, ¿o no? El ramo. Sin embargo, distintos contenidos. Perdón, amor, gracias compañero, o simple acto mercantil. Me lo dieron, está barato, lo reparto. Cambia el contenido, pero no el significante. Con las palabras pasa lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué es un piquetero? ¿Qué es? Ser humano. Un ser humano. ¿Qué más? Uno que reclama. Uno que reclama. ¿Qué más? ¿Qué es un piquetero? Un negro vago que por 30 pesos lo mandan a cortarme la calle. Ese ejemplo necesitaba difícil encontrarlo acá, pero bueno, quería este. ¿Qué más es un piquetero? ¿Qué es? Un laburante. Un trabajador, un laburante desocupado, un negro vago, pernista, ¿no? Puede ser. Puede serlo o no. Un violento, Un emergente social. un emergente social, algo que muestra lo que está, lo que subyace. Todo eso puede llegar a ser un piquetero. ¿Qué es un piquetero? Depende de quién pudo imponer el significado. ¿Quién impuso el significado? ¿Qué relaciones de poder, se entiende lo que digo? Estuvieron jugando para imponer un significado. Ese corte de ruta, las radios, ¿me lo ponen en política o me lo ponen en seguridad vial? ¿Se entiende que imponen significado? ¿Cómo está el tránsito hoy, Maribel? 2 cortes en General Paz. Y yo, periodista, le preguntaría, ¿qué están reclamando estas personas, Maribel? Ah, no, me olvidé de preguntar eso. Pasamos a Avenida San Martín. ¿Algún corte? No. Perfecto. ¿Se entiende que se impone significado? Lo mismo pasa con determinados temas económicos. Compramos un significado, lo naturalizamos y bueno, debe ser así. Los invito a pensar algunos. Los mitos económicos, como bien dijimos, son un robo del lenguaje. Los mitos en general, ¿no? Cuando yo digo un piquetero es un violento, debe haber habido algún piquetero que ejerció un acto de violencia. Porque si no, no lo puedo imponer como significado hegemónico. Cuando yo digo en la escuela, los chicos reprueban porque no estudian, debe haber chicos que no estudian. Pero ¿qué hace el mito? Toma una partecita, exactamente, y lo generaliza, y lo llena de todos los posibles, vacía, por eso es robo del lenguaje, roba la complejidad, roba los grises, roba la profundidad y se nos presenta como verdad. Los piqueteros son violentos y son violentos. Nunca busca explicaciones, busca corroboraciones y las encuentra. Nunca va a poder decir los piqueteros vuelan. Pero que los piqueteros son violentos, vagos, sí lo va a poder decir. Los mitos son habla despolitizada. ¿Por qué? Porque son naturaleza. Es natural. No pongas el otro, ¿eh? ¿Qué les parece? La economía de un país es como la de una familia. Qué amable. Qué lindo que suena. Es muy pro esto, ¿eh? Ya va a aparecer, puse la palabra gestión de excedente para quedar bien con Macri también. Bueno, ¿qué les parece? ¿La economía de un país es como la economía de una familia? ¿Qué diferencias tiene?
dimensión. La dimensión, bien. ¿Qué más? La complejidad. La complejidad. Los actores. ¿Qué más? La combinación. La conducción, los intereses. Y si yo les digo esto, miren, imagínense que estoy por... ¿Cómo? No, iba a decir, no tiene fin de lucro por ahí. No tiene fin de lucro. A lo mejor puede ser la ausencia de intereses encontrados. La ausencia de intereses encontrados. Vos, papá, porque no conocés el matrimonio. Le llevaste flores, decirle. ¿Te das cuenta por qué llevó ¿Eh? flores? De poderes. De poderes. Y si yo les digo, la economía de un país es como la de una familia. No puede una familia gastar más de lo que recauda, porque a la larga se funde. ¿Los convencí? Suena un poquito más lindo, ¿no? Es lógico, esto una familia puede gastar más de lo que el sueldo de la persona que trabaja o de los dos que trabajan. Sí. Con crédito. Con crédito, pero ¿puede así vivir permanentemente? No. A la larga se funde. Pero no produce. ¿Eh? Porque no produce. ¿Al país le pasa lo mismo? Sí. ¿Sí? Pregúntenle a Estados Unidos. ¿Hace cuánto que vive con déficit? Déficit recauda menos de lo que gasta. Al país no le pasa lo mismo, porque el país puede emitir dinero. Porque el país con ese dinero puede reactivar la economía y puede haber más consumo. Y ese más consumo puede implicar más producción. ¿Se entiende lo que digo, no? Lo que está detrás de la economía de un país es como una familia, es el déficit cero de Cavallo. Es no gasten más de lo que se recauda. Es el ajuste de López Murphy. Recortemos 13% a los jubilados. ¿Por qué? Porque no recaudamos tanto. En la familia a ninguno se le ocurriría mandarlo a estudiar a él y a él dejarlo sin estudios. Sacarle cosas a él para dárselas a él. En un país no solo se nos tiene que ocurrir, sino que hay que hacerlo. La economía de un país no tiene nada que ver con la economía de una familia. Cuando nos quieren decir esto, es porque nos quieren meter en la cabeza de que no hay que tener déficit fiscal. ¿Te puedo decir algo? Creo, no soy economista, que la relación PBI anual con la deuda externa debe ser 25-30%. Una cosa así. ¿De la Argentina? Hoy. Ah, La deuda externa de los Estados Unidos al 30 de septiembre del año pasado era 6.700.000, o sea, casi 7 billones. Ahora no se pasó un año. Casi 7 billones de dólares. Varias veces el producto bruto de Estados Unidos. ¿Y le embargaron algo? Creo que estaban iniciando una cautelar en el Tribunal de Loma de Zamora. Estaban empezando, les llegó la carta documento, la están contestando. Tribunal de Familia, le mandamos, nos equivocamos, porque haber sido comercial por lo menos. Perdón, yo no quiero embargar el mate. Ahí está, muy bien. No ejerza una postura monopólica, compañero. Distribuye. Adelante. Negro. La emisión monetaria causa inflación. ¿Verdadero o falso? Cuanto más emito dinero, más inflación. Casi me diste la respuesta. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué, compañero? Y porque si yo tengo superávit económico, tengo que emitir moneda para respaldar eso que gané. Por ejemplo, y si no tengo superávit, y si estamos como estamos ahora, donde la economía argentina venía creciendo y se nos estancó, ¿puedo emitir? Y no. No, entonces es verdadero. ¿Por qué no emito? ¿Por miedo a la inflación? ¿O no? Bien. Pero la inflación es una decisión política, en definitiva. Un político no dice... de los monopolios. Es potestad únicamente de los monopolios. La inflación. La decisión de aumentar los precios. Claro. ¿Otra opinión? Y si hay pocos oferentes, sí, si no, no es tan fácil.
Si el mercado no es monopólico, no sería tan fácil. Si es monopólico o oligopólico, es decir, pocas empresas, sería más sencillo. Lo que me parece que hay que pensar también es el concepto de inflación, otro gran mito de la economía neoliberal. La emisión monetaria no causa inflación por sí sola. Obvio, como quieren hacerme creer los monetaristas, si yo empapelo a drogué de billetes, y sigo, el billete va a valer poco. Obvio que es eso. Pero de ahí a pensar que la emisión monetaria del Banco Central tiene alguna relación con los periodos de inflación, no existe dato empírico en la economía argentina que refleje tal relación. Crisis del 2001. ¿Se acuerdan de patacones, Lecop, Lecor, billete de estanciero, todo? Trueque. 3.200, eso se recompró en el 2003 con un crédito del Banco Mundial, del FMI. 3.200 millones de dólares sumaban esas cuasi monedas. ¿Hubo inflación entre el 2002 y el 2004 con toda esa emisión? ¿Hubo inflación? No solo no hubo, cero de inflación. Por lo tanto, no siempre la emisión monetaria genera inflación. Si hay capacidad ociosa, es decir, posibilidades de producir, puede no generarla. Y de hecho, reactiva. Y aparte, para que haya inflación, tiene que existir el destino consumo. Y cuando hay emisión, una parte va a consumir y otra parte va a ahorrar. Y no es como piensan los clásicos que todo el ahorro va a inversión. Queda y no presiona los precios. Por lo tanto, hay teorías cuantitativas del dinero y teorías cualitativas. ¿Cuál es la hegemónica? La cuantitativa. Discúlpame, Carlos. Lo que sucede también es que ahora la economía tiene otra gran problemática dentro de sus líneas de análisis, que estos grandes monopolios pueden especular, por lo cual pueden incrementar el producto en el mercado o pueden disminuirlo. Un ejemplo claro, Nike puede trabajar a pérdida de un año, desestabilizando económicamente a cualquier tipo de Estado. Hoy, para Nike, perder una cantidad de dinero no es nada. Para un Estado, perder 50 trabajadores es muchísimo. Peor todavía, te puede destruir una pyme. Exactamente. O varias. Pero el Estado no tiene que intervenir en la economía. Bueno, ahí está. Libre juego de la oferta y la demanda. Despreocúpense que los 15 empleados de la imprenta de acá al lado van a conseguir trabajo en la nueva sucursal de Nike. Claro. Mentira. Mentira, porque nunca funciona así. Lo que funciona es aumento de desocupación. Sin embargo, como no conocemos los nombres de los empleados y se van perdiendo, bueno, vida que se deja de objetivar. Una consulta. Cuando hay una distribución de riqueza a mayor cantidad de trabajo, por ejemplo, al haber mayor cantidad de gente que trabaja, aumenta el consumo. Y es muy común decir que cuando se inyecta ese dinero para consumir, incluso hasta en la asignación universal por hijo, las empresas naturalmente aumentan los precios y captan ese dinero que acaba de entrar al mercado. Eso sería una forma de inflación con un dinero que está proviniendo del Estado, no de la emisión. Si esa asignación universal por hijo, como es nuestro caso, se financió con emisión, sí es con emisión, porque esa asignación se financia con créditos, ¿está? En ese caso es con emisión, pero me gustó lo que dijiste, y ahí concuerdo con lo que decía el compañero. Epa, hay otros actores que intervienen en la... Ah, fue la emisión, o fueron los actores hegemónicos que dijeron, capto, suben los precios, es robar, capto. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque no hay competencia. Ellos que dicen que la competencia es lo mejor, no hay competencia y por eso lo pueden hacer. No quieren la competencia. El liberalismo enuncia la competencia, pero vive del oligopolio. Y así captan riqueza. ¿Y quién tiene que estar ahí? El Estado, los trabajadores, las organizaciones, los movimientos barriales, todos menos las empresas.
Esas empresas. Son 134 mitos, pero vamos bien. El Estado no debe intervenir en la economía porque genera ineficiencias. Obvio, fijo el precio y después escasea. Y tengo las cámaras de televisión, a ver qué producto falta, qué producto. ¿Por qué? Porque el Estado fijó el precio. ¿No? La aplicación de leyes. La aplicación de leyes. ¿En qué, cómo decir, ¿en qué sentido? Para regularizar los precios. Ah, como solución. Sí. Eso, digamos, lo que se está haciendo ahora, en aplicar leyes, lo que se está debatiendo es aplicar estas leyes de regularización para que no haya aumento. La ley de abastecimiento. Exactamente. Se juntaron todos para decir que no, los bancos. A ver, leamos la economía, los bancos, el mundo agrario. El mundo agrario que nunca incluye a los trabajadores, ¿no? Por supuesto. Serían los empresarios del campo. Los bancos, los empresarios del campo, los industriales, los comerciantes, todos dijeron que no. Digo yo, algo bueno debe tener. Algo bueno debe tener. Tengo el proyecto en casa, si quieren, en el próximo encuentro lo debatimos. Le digo, algo bueno debe tener. Y aparte, las mismas normas se aplican en los países de origen de las empresas. Yo pregunto, me voy un poquito, ¿no? Pero en Capital Federal, como en el resto del país, faltan viviendas. Tomo el dato de Capital Federal por postura ideológica y tomo el dato de Capital Federal porque tengo el dato. En el país faltan 2 millones de viviendas, de soluciones habitacionales. En Capital Federal faltan 100.000. Bien, como les dije, ¿no? ¿Saben en el censo 2010 cuántos viviendas sin hogares, o sea, lugares sin personas había en Capital Federal? 400.000. Ah, sí. Faltan viviendas. Yo sé que algunos son comercios, pero 300.000 no son comercios. Faltan viviendas. En los países desarrollados, comillas, hay impuesto a la vivienda improductiva. Hay impuesto. No estoy diciendo la ley de abastecimiento, ¿qué es? ¿Saben lo que es? Mirá, aumentaste el precio arbitrariamente, bajalo, te multo. Eso es. ¡Qué terrible! Imagínense si vamos por el impuesto a la vivienda improductiva. Van a decir que estamos en contra de la propiedad privada. Pero todavía hay impuestos a los campos improductivos. Por supuesto. Aquel que no siembra paga un impuesto 5 veces más que uno que... El compañero habla de Alemania, de Francia. De Estados Unidos. De Estados Unidos, no sabía de Estados Unidos. De Estados Unidos. Pero acá... No, eso es el cipallaje, eso es el imperialismo, eso es lo que Jauretche nos decía, la soncera, que alguna vez leyó. Cuando Jauretche dice soncera, está diciendo mito, es lo mismo, es esto, es el mito. Es más lindo soncera que mito. El Estado no debe intervenir en la economía, pero todavía hay algo que no me dijeron. Es obvio que tiene que intervenir como actor, ¿no? Pero los neoliberales me dicen que el Estado no interviene, y sí interviene. La diferencia es que interviene a favor de ellos. Pregúntenle a los que se vieron beneficiados por las privatizaciones. Pregúntenle a los que se vieron beneficiados por la ley de inversión extranjera, que permitía importar productos invertir sin pagar impuestos. Pregúntenle hoy, con este gobierno populista, a los beneficiados por la industria minera. El Estado no interviene. En ambos casos interviene. El Estado existe en las economías capitalistas modernas. En ambos casos interviene. La diferencia es a favor de quién. La pregunta es, ¿a favor de quién interviene? ¿A favor de quién o en acción o en omisión también? Totalmente. Eso también es intervenir. En omisión, pero fundamentalmente en acción. Leyes que regulan a favor de los monopolios. Leyes que no se hacen, como dice la compañera, o sea, no implemento la ley de abastecimiento. El Estado está. La pregunta que me hago es, ¿a favor de quién está? O a favor de quién quiero que esté, ¿no? Y el juicio ético está presente. Habría que pensar, Carlos, que el Estado es una construcción abstracta.
yo pensaría quién toma el Estado y con qué fin toma el Estado. Porque fueron actores concretos los que determinaron medidas concretas. ¿El Estado en manos de quién? Exactamente. La burocracia estatal, las políticas públicas, bien concreto. Las decisiones. Entiendan que estamos diciendo lo mismo que estaba en la filmina número 2. Estamos viendo cómo se gestiona el excedente. ¿Quién se queda con lo que sobra? Porque faltar no falta. Te faltará a vos. Pero faltar no falta. Sobra. Le Monde Diplomatique, 2008. Gasto militar de Estados Unidos, 800.000 millones de dólares. En ese año, 5 veces el PBI de Argentina. El PBI son todos los bienes. El gasto militar, únicamente el gasto militar, sueldos y armamentos. Hay escasez, ¿no? El gasto militar en ese año de los 25 países que le siguen, 800.000 millones de dólares. Dicho sea de paso, miren el poder militar de Estados Unidos y la militarización de Estados Unidos, ¿no? 2008, sin los conflictos actuales. Escasez, no es escasez, es abundancia, es excedente. Marx dice es plusvalor. Es eso. Bueno, discutamos qué hacemos con eso. Y si el principio es el ser humano viviente, es la persona, creemos categorías para juzgar las políticas públicas. La pucha. ¿Cuántas personas salieron de la pobreza en los últimos años? Son personas concretas. Concretas de carne y hueso que viven mejor. Punto. Esa es mi mirada. ¿Cuántas personas están mejor? ¿Y cuánto falta? Y qué injusto que es todo. Mortalidad infantil, bueno, no vamos a... Uno más. El libre comercio nos beneficia a todos. Bueno, después del no al ALCA, ¿no? Tan importante, el libre comercio nos beneficia a todos. Qué lindo mito, ¿no? Abran sus economías mientras son países periféricos. Cuando Estados Unidos, Inglaterra, Francia la cerraron para crecer. Si quieren les traigo políticas comerciales de estos países cuando no eran industriales. En Gran Bretaña en 1700 se le cortaba una mano a aquel que comprase un telar de otro país. La ley. Y ellos dicen libre comercio. Ahora que tengo a Benetton. Ahora. Bueno, es un mito bastante arraigado también, ¿no? No pongamos restricciones, mirá que nos van a sancionar. No hay forma de crecer, de desarrollarse, de industrializarse, si no es protegiendo a quien tenemos que proteger. No es a Cargill a quien tengo que proteger. Será a esa pyme que acaban de despedir. A esa imprenta de 16 personas que intenta hacer libros y le entran libritos de afuera. A eso lo tengo que proteger. Porque aparte las pymes toman el 80% de las personas que trabajan en la Argentina, ¿no? No me acuerdo qué puse, ¿eh? Lo que dije. Bien, perfecto. El comercio libre es estar en libertad condicional de por vida, ¿eh? De por vida. Para los que nos toca estar de este lado. También decían que eso de la ley de competencia y libre comercio hacía que quedaran las empresas más eficientes. Entonces uno decía, bueno, compro esto, queda esto porque era más eficiente, menos costos y demás. Pero realmente los que no tenemos perpetuados somos nosotros, las pequeñas empresas, las empresas nacionales, porque no tenemos que competir porque era otra economía, otra forma de producir. Y ahí nos fundimos. Pero con la idea de que, bueno, que va a quedar la más eficiente, la mejor, la que pueda sobrevivir o competir con el otro. Y ahí nos fundimos todos. Es la publicidad en la época de Martínez, ¿no se acuerdan? Las sillas. Es eso. Eso no es un chiste. A veces lo mostramos a los chicos y dicen, lo preparaste para la clase. No, así de obvio. Y así de obvio fueron las privatizaciones. Contala. Así, ¿eh? Contala la publicidad. La publicidad, para los que no la conocen, hay una persona que está sentada en una silla Industria Nacional y no le gusta, se siente y se rompe. Y el cartel dice, ahora podemos elegir
y empiezan sillas made in, importadas. Y la persona contenta se sienta tranquila y puede elegir entre las sillas importadas. No se puede creer que el Estado haga esa publicidad, no se puede creer. Sí. Uno lo mira a la distancia y te vuelve loco. Sí, exactamente. Esta publicidad y la... Perdón. Es el Estado a beneficio de estas grandes corporaciones. Es el Estado neoliberal interviniendo, regulando para algunos. No es el Estado ausente. El Estado ausente no existe. Eso es lo que algunos escriben, dicen el Estado ausente neoliberal. ¿Por qué? Porque no conviene decir que el Estado está presente. Presente a favor de algunos. Esta política causó 3% de desocupación en el 76 al 9% de desocupación a la vuelta de la dictadura. Y después tenemos que trabajar en las escuelas. En la dictadura estábamos mejor. Se podía salir a caminar por las calles. No había tanta delincuencia. Estábamos más tranquilos. Es cierto en términos de desocupación. Es cierto que había terminado de formar la clase media. Es cierto que en el 74, 75, 77 estaba ese estado de bienestar omnipresente que se comenzaba a destruir. Y yo recuerdo, yo no, los que recuerdan de la dictadura, esa partecita. Y esa partecita, fetiche, no tomo como el todo. Y allá está. ¿Puedo contar una pequeña anécdota? En los años 90, en la Argentina había fábricas de juguetes muy grandes y muy a nivel de cualquier fábrica del mundo. Inclusive muy sistematizadas, con equipos y todo. Obviamente en los años 90 abren la importación. Todas esas empresas desaparecieron. Las que quedaron, que hoy siguen existiendo, son empresas de juguetes que eran familiares, que bajaron la persiana, se quedaron con las máquinas y hoy abrieron de nuevo y están laburando. Bien. El representante de Mattel en Argentina era el embajador de Estados Unidos. El hincha de San Lorenzo, que no me acuerdo el nombre. Que se le escapó la tortuga. Ese tipo iba a las reuniones en la Cámara de Comercio del juguete y los empresarios argentinos muy hábiles empezaron a echar gente y a importar juguetes. Esos tipos ganaban el 400% arriba de lo que fabricaban. También fueron los gestores de su propia desgracia. Pero es un pequeño dato. De color. Martínez de Hoz era, al momento de ser ministro de Economía, funcionario del Chase Manhattan Bank. Chase Manhattan Bank, que con otros bancos comenzaron la historia de la deuda externa argentina. Funcionario, asesor, al mismo tiempo que ministro. Pero muchos de los que se postulan hoy como grandes economistas son empleados de la banca Morgan. O sea, bien, esto es economía política. Esto es economía política. Si acá estuviese otra persona hablando, diría, háblame de otra cosa. PBI, crecimiento, oferta, demanda. Esto es develar quién está detrás. ¿Qué interés tiene a favor de quién y en contra de quién? ¿Quién está jugando? Las leyes de oferta y demanda sirven para explicar ciertos fenómenos. Perfecto. Pero lo que importa es quién está detrás jugando a la ruleta. ¿Y quién cargó las balas? El logro más grande de Kirchner. La caída de las caretas. Totalmente. Ley de medios mediante. La verdad que hoy podamos... a la carrera de Ciencias Económicas, de licenciatura en Economía de la UBA, era licenciado en Economía Política, ¿hasta qué año? 1976. Qué casualidad, le cambiamos el nombre. 70 años antes, Marshall había escrito Manual de Economía. Y a partir de ahí, basta de política. La política es mala palabra. ¿De qué me hablás? ¿Derecha, izquierda? ¿Hace falta ser licenciado en Economía para ser ministro de Economía? ¿O hace falta ser filósofo? ¿O hace falta ser sociólogo? Militante. O militante. O sensible. O obrero. O sensible. Los licenciados en economía hay que ponerlos en otro lado. Hacen falta. Pero lo que maneja la economía es la política. Y ahora lo voy a decir un economista, al final.